Hola, buenas tardes. Desde Vitobés queremos dar las gracias a la Asociación Colegial Naturopática de España por habernos dado esta oportunidad de estar aquí hoy en este congreso con todos vosotros. Y nada, hablaros un poco de Vitobés. Es un laboratorio de fabricación propia, un laboratorio español, que fabricamos con una filosofía orientada a la calidad y que estamos para vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Saludamos también a los compañeros que nos están viendo. Hay uno de Canarias, Juan Jesús, Ali está conectado, sí. De Canarias está conectado también, ¿no? Creo que de Murcia también conecta a otras personas y otros son de aquí, de Sevilla, que no han podido venir. Y creo que de Cádiz también otra persona que se ha conectado también. Por lo tanto, vamos a empezar, después quedará grabado, pasará, después lo meteremos en internet para que haga publicidad, ¿de acuerdo? De la charlita. Bueno, pues la charlita nos va a dar Denis, que ella es una buena naturópata, graduada en naturopatía, y nos va a hablar de lo que es el ubiquinol, que es una molécula muy interesante, y sobre todo la parte científica que nos interesa. La parte técnica la comentaréis ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? Y habla de la parte científica, de cómo funciona, cuál es el metabolismo y después la intervención naturopática, cómo un naturópata puede utilizar en la consulta, en el día a día, esta sustancia que es muy interesante. Que ya algunos la estamos probando y funciona bastante bien, ¿no? A nivel deportivo incluso, ¿eh? ¿Vale? Y agradecemos que estén aquí al laboratorio de Vitobés y también a SEAN por habernos invitado a este pequeño charla. Como bien ha dicho Manuel, hoy vamos a tratar un poquito el tema del ubiquinol. Tal vez algunos lo hemos escuchado, probablemente no lo hemos escuchado, pero ahora que vayamos profundizando un poquito, sabremos que sí, que dentro de la intervención naturopática ha estado continuamente desde hace ya hace tiempo. Vamos a comenzar con una cita que nos parece adecuada y nos parece importante rememorarla dentro del trabajo que uno tiene como naturópata. Dice, es la fuerza vital que desencadena las respuestas de normalización funcional. Las respuestas básicas de normalización funcional son una eliminación para purificar el ambiente interno y restaurar aquellas funciones que requieren una fuerza vital que todos los seres vivos poseen. Bueno, esto es una cita de Juan Steve Dulin, pero que nos da una pauta para entender cómo dentro de la función naturopática la principal función es ayudar con elementos externos, a lo mejor con sustancias, aporte que podemos tener a través de los alimentos o a través de algún complemento, a precisamente purificar y mantener esa homeostasis del medio interno. Bueno, hemos escuchado seguramente todos acerca de la coenzima Q10, que también es llamada la ubiquinona. Esa coenzima la conocemos como un antioxidante. Probablemente no tenemos muy claro qué es el ubiquinol. El ubiquinol, la coenzima Q10, es llamada también ubiquinona, es una coenzima liposoluble que actúa como cosustrato en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Este es el nivel, o va a ser el nivel, en donde trabaja también el ubiquinol. Bueno, constituye, como hemos dicho ya, un importante antioxidante y ayuda a regenerar la forma oxidada de la vitamina E. Ahora, el ubiquinol, que es el que nos vamos a tratar el día de hoy, dice, se trata de la forma reducida de la coenzima Q10. El término ubiquinol deriva de ubico o ubicuidad, cuyo significado podría expresarse como que está presente en todas partes. Es decir, nosotros sabemos que la mitocondria es una parte de la célula. Podemos entender entonces cómo se presenta que el ubiquinol está presente en todas partes. Vamos a seguir un poquito. Hay una cita del doctor de la Ferrier que nos dice, ¿cómo se mantiene la unidad del organismo? Todo el organismo colabora con la actividad de todas las células que lo componen. Este complejo de funciones hoy en día se está de acuerdo en distinguir tres especies de mecanismo. Aquí solamente vamos a citar el primero. Dice un mecanismo físico-químico o moral, que pone en juego modificaciones físicas y químicas del medio interior. Como vamos a ver un poquito más adelante, esas modificaciones también están presentes en las células, dependiendo de qué, dependiendo de nuestro estilo de vida o de nuestra herencia genética o de factores ambientales. Sigue diciendo, bueno, el primero de esos mecanismos es un mecanismo físico-químico o moral,
que pone en juego modificaciones físicas y químicas del medio interior, provocadas por la actividad celular, cantidad de oxígeno disuelto, gas carbónico, calcio, potasio, aditividades, etc. Es el más general, puesto que es en suma la expresión de la vida de células múltiples y diversas de un medio interior común. Viene a enlazarse con aquello que nos dice que la propia palabra de ubiquinol, que está presente en todas las cosas. Todos los organismos vivos, tanto desde las plantas, que tienen otro tipo de células, hasta el ser humano, como el organismo más complejo, están formados por células. Si recordamos, pues las células forman los tejidos forman los órganos van a formar un sistema, y dentro de ese conjunto, en el caso del ser humano, pues conforman el cuerpo. Una parte muy importante de la función de la propia célula es la respiración celular. Vamos a hablar un poquito de eso, porque decíamos que el ubiquinol trabajaba en la parte de la mitocondria, y es un elemento importantísimo para que se pueda llevar a cabo esta reacción química. En los seres humanos y en la mayoría de los organismos eucariotas, el oxígeno es esencial para el metabolismo e imprescindible para la producción de energía. Es decir, todos los alimentos que nosotros consumimos van a pasar a través de la propia asimilación, llegan a las células, y allí, que esto es como una fábrica, la célula es como la fábrica de energía que tiene el cuerpo. Pues lo que va a producir va a ser energía, que sería el ATP, adenosín trisfosfato, pero también va a producir moléculas de agua y de dióxido de carbono. Siguiente. Vamos entonces a enfocarnos un poquito en la mitocondria. Decíamos antes que la coenzima Q10, recordando que la enzima es una molécula que permite o bien que se desencadenen algunas reacciones químicas o que las aceleren. Lo mismo ocurre con las coenzimas. La coenzima es como una llave. Tenemos la enzima que va a producir que se aumente o se produzca dicha reacción química, y luego la coenzima, que es la que activa, en muchos casos, la enzima que va a producir ese proceso. Entonces, este proceso que estábamos hablando de la respiración celular se produce en la mitocondria. La mitocondria son organelos distribuidos por el citoplasma de las células, cuyo contenido se aísla mediante una membrana de 2 capas constituidas por lípidos y proteínas. Las mitocondrias sintetizan adenosín trisfosfato, ATP, a partir de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Unas de las principales funciones de la mitocondria son la oxidación de ácidos grasos y el piruvato, hechos que se producen en el interior de la matriz, la transferencia de los electrones desde los portadores solubles al sistema de la membrana interna, y aquí es donde vamos a ver cómo actúa el ubiquinol, y el control de la apoptosis o muerte celular programada. Entonces decíamos, esta es ya habíamos visto la imagen de la célula, esta es una ampliación de una mitocondria muy sistematizada, y luego podemos ver que esta es realmente como sería una mitocondria, como la podemos encontrar en la célula. Este tamaño tiene 200 nanomilímetros. Entonces, si nos vamos ahora a la propia respiración celular, que es de la que estamos hablando en este momento, se va a realizar en estos espacio, que son las crestas, se va a desarrollar este proceso. ¿Este proceso qué es? Nosotros aquí vemos que está el espacio intermembranoso y la matriz. Esta sería la matriz, el espacio intermembranoso es la matriz externa y la matriz interna. Aquí no me deja. Entonces, esto de aquí que vemos es lo mismo que tenemos representado, y lo que está más en amarillito sería lo que corresponde a la matriz. Bueno, en ese intermedio vamos a observar cómo aparece en la parte más cercana a la matriz muchos átomos de hidrógeno, y en la parte que está hacia el espacio intermembranoso hay aún más átomos de hidrógeno. Entonces, lo que se produce y lo que en esta respiración celular es que los átomos de hidrógeno suben. Van a subir, viene por aquí el proceso, vienen los electrones, aquí
Y en esta parte es donde actúa la ubiquinona. La ubiquinona decíamos que era la coenzima Q10. Sin embargo, el ubiquinol, que es su forma reducida, que es por la estructura que tiene, es más fácil que el cuerpo la absorbe, es decir, que está en un estado de mayor biodisponibilidad, actúa en este punto. Si vemos, pues después el ciclo continúa, siguen pasando los electrones, cada vez que pasa por uno de estos complejos, los electrones van subiendo por aquí, van subiendo por aquí, van subiendo. Y cuando llegan al final, los electrones regresan a través de este último complejo, regresan, y el paso de electrones de este espacio a un espacio más interior hacia la matriz va a producir que se produzca el ATP. Entonces, podemos observar que el ubiquinol es una parte importante e imprescindible dentro del proceso de respiración celular. Si nosotros tenemos un déficit de ubiquinol, pues vemos que se va a ver alterado todo el proceso de respiración celular y, por tanto, de formación de ATP. Decíamos antes la importancia del ATP. El ATP es la moneda que el organismo tiene para desarrollar todas sus funciones. Cualquier cosa que nosotros hacemos, desde mover un dedo, cuando estamos estudiando, cuando hacemos la digestión, cualquier proceso biológico necesita de energía. Esta energía en el cuerpo humano es el adenosintrifosfato. Esa es una molécula utilizada por todos los organismos vivos para proporcionar la energía en las reacciones químicas. Para poder ser sintetizado, que es ese proceso del que hablábamos antes de respiración celular, los organismos requieren oxidar los sustratos energéticos de la dieta, proteínas, grasas e hidratos de carbono. Esta es una imagen tridimensional de la estructura que tiene el ATP. Una de las funciones principales son, efectivamente, la fuente de energía, también como transporte activo, transmisor químico, ayuda a mantener las estructuras, participa, evidentemente, en la contracción muscular y la síntesis de ADN y ARN. Bueno, entonces veíamos cómo de esa formación, de esa necesidad que tiene el cuerpo de la producción del ATP, podía verse interrumpida si en la mitocondria hay alguna disfunción, en alguno de los procesos que hemos visto de respiración celular. Si existiera alguna disfunción mitocondrial, por ejemplo, pues nos puede producir un daño oxidativo, la apoptosis celular, de forma que no estaría programada, sino descontrolada, sería una apoptosis descontrolada. Todas las células pues tienen un ciclo y nacen, bueno, y después se mueren, las células son destruidas por este proceso de apoptosis, pero está programada, está controlada. Cuando esto se desencadena o aparece ahí mayor generación de células, pueden llegar a los tumores, o cuando no hay una apoptosis, pues la muerte celular se produce de una forma también descontrolada, como decíamos. Otro de los puntos que podría provocar la disfunción mitocondrial es la ineficiente producción de ATP, y vemos que todas las disfunciones mitocondriales pues siempre serían congénitas. Hay algunos casos cuando hay déficit del ubiquinol, que bueno, no es necesariamente porque haya algo congénito, pero cuando se habla de los diagnósticos médicos de disfunciones mitocondriales, sí que son congénitas. En el caso de los músculos, pues ese daño oxidativo provocado por la disfunción mitocondrial nos provocaría una atrofia en las fibras musculares. Si hay apoptosis, pues tendríamos una pérdida de las fibras musculares. Y si tuviéramos una ineficiente producción de ATP, pues se manifestaría como un menor rendimiento muscular. Aquí hay un esquemita, otro, de lo que se nos presenta como ese ciclo de respiración. Aquí podemos ver que aparece el ciclo Q o el ciclo de la ubiquinona.
Como decíamos antes, el ubiquinol pues de una forma en la que el cuerpo lo asimila mejor. El ubiquinol participa en el ciclo Q o ciclo de la ubiquinona dentro de la cadena respiratoria. En esta reacción, el ubiquinol se oxidará. Es decir, que los átomos de oxígeno, siempre que hablamos de oxidación, es porque hay oxígeno presente. Siempre, siempre es porque el oxígeno está dentro de sus propias reacciones, pues se oxida, como vemos aquí. Se oxidará, es decir, cederá sus electrones. Ese proceso de oxidación es ceder sus electrones para transformarse. Este proceso favorece que los electrones continúen su movimiento a través de los posteriores complejos de la cadena respiratoria. Esto es lo que se produce. Los electrones vienen por aquí. Aquí vemos 2E, los electrones pasan, aquí aparecen otra vez 2 electrones, hasta que llegan a este punto, lo tendríamos aquí, donde los átomos de hidrógeno, como decíamos antes, al pasar de nuevo hacia la matriz mitocondrial, hacia ese espacio que hay, pues se forma el ATP. El ubiquinol evitando así que estos electrones libres puedan formar en mayor proporción especies reactivas de oxígeno. Son los ROS o los EROS, que también los podemos encontrar dentro de las investigaciones con esos dos nombres. Bien, ROS, con esta abreviatura, o EROS, que son las especies reactivas de oxígeno, como son los radicales libres. Dentro del proceso de respiración celular siempre se producen esas especies reactivas de oxígeno, pero están controladas. ¿Están controladas por qué? Porque está la parte de los antioxidantes que equilibra esta producción, entonces el cuerpo no se daña. Vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que sucede cuando esas especies reactivas de oxígeno aumentan, o que también son los radicales libres, aumentan y no hay los antioxidantes que puedan equilibrarlos. Estos radicales libres son los responsables de los daños significativos en las estructuras celulares, que es un fenómeno conocido como el estrés oxidativo. Ahora sí, la siguiente. El estrés oxidativo, hemos escuchado muchísimo hablar de él, pero conviene entender que se refiere a eso, a la oxidación del oxígeno. El oxígeno tiene un electrón. Ese electrón que está sobrante, pues si no hay algo, una molécula que se acople a eso, pues entonces va por ahí. Se convierte en un radical libre que comienza a dañar las estructuras. El oxígeno, como decíamos, es una molécula imprescindible para la vida. Sin embargo, en algunos casos de sus derivados son perjudiciales para la vida, y estos son las especies reactivas que se producen dentro de las células. Esto ya lo habíamos dicho. Bueno, cuando existe un desequilibrio entre las sustancias prooxidantes y antioxidantes a favor de las primeras, aparece el estrés oxidativo. En esta pequeña tablita podemos ver cómo para que se produzca el estrés oxidativo hay muchos factores. Pueden ser fuentes endógenas, que haya una disfunción en la mitocondria, peroxisomas, lipoxigenasas, NADP, el citocromo. También existen las defensas antioxidantes. Si estas no están altas, si no están en su estado óptimo, pues podemos entender que aparezca ese estrés oxidativo. Y también están las fuentes exógenas, que pueden ser la luz ultravioleta, las radiaciones, la contaminación, todo aquello que nos afecta en el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Habíamos encontrado una cita que nos parecía interesante, porque dice, bueno, si además se consideran otras fuentes externas, como habíamos visto que son ambientales en su mayoría, también pueden generar radicales libres. Se ha estimado que las células reciben diariamente de forma espontánea unos 10.000 impactos oxidativos que dañan las moléculas tan importantes como los lípidos de las membranas, las proteínas enzimáticas y el material genético que las constituyen. Estos serían algunos de los factores que afectan y producen el estrés oxidativo: la luz ultravioleta, también los conservadores y químicos en los alimentos, la radiación ionizante, el tabaquismo, la contaminación, los procesos de inflamación que se producen en el cuerpo,
y no estamos en un estado óptimo de salud, y bueno, y también alguna disfunción en el metabolismo. Entonces, ese proceso de oxidación y de estrés nos va a provocar que en el cuerpo haya radicales libres. Los radicales libres son especies químicas que poseen un electrón desapareado en su última capa. Ahora lo vamos a ver un poquito más con un gráfico. Lo que les permite reaccionar con un elevado número de moléculas de todo tipo. Primero oxidándolas y después afectando esas estructuras en las que se desenvuelven, produciendo así daños a nivel celular. Y bueno, los daños a nivel celular los podemos encontrar en muchas etiquetas diagnósticas. Casi todas las personas, los saludantes que vienen a nosotros van a tener o vienen ya con una etiqueta diagnóstica. Entonces esto nos permite saber cómo o por qué se ha producido ese estrés oxidativo. Dice, los radicales libres también pueden provocar mutaciones del ADN, deterioro oxidativo de las enzimas y disfunción mitocondrial. Aquí tenemos un ejemplo de lo que produce los radicales libres en el ADN. Decíamos que había un electrón en su última capa, un electrón libre. Entonces, al tener el radical libre, este electrón, pues choca y va rompiendo las estructuras. Choca, por decirlo de una forma un poco burda, tal vez. Bueno, y aquí tenemos otra imagen en la que podemos observar cómo también ese radical libre en una célula del sistema nervioso también afecta a su estructura. Vamos a ver ahora la función de los antioxidantes. Aquí vemos de forma más esquemática lo que sería un radical libre. Está el núcleo del átomo, cualquiera que estemos hablando, y vemos que en su último nivel de electrones hay uno que está solito, que no tiene pareja, que la ha perdido. ¿La ha perdido por qué? Pues a través del proceso, en el caso de la respiración celular, el propio proceso de oxidación que se va haciendo dentro de la mitocondria, necesita perderla para que ese proceso termine. Pero se queda desapareado. Entonces, los antioxidantes, aquí vemos cualquier antioxidante, lo que hacen es donar un electrón a esta molécula que tiene el electrón libre. Entonces, le dona el electrón y esta molécula se vuelve estable, con lo cual ya no es perjudicial para las estructuras donde esté este radical libre. Bueno, otra de las cosas que también son funciones que tienen los radicales libres es retardar o prevenir la oxidación. El antioxidante retarda o previene la oxidación de esos radicales libres. El cuerpo humano cuenta con sus propios sistemas antioxidantes como el glutatión, la vitamina E, la vitamina C y enzimas como la catalasa, superóxido dismutasa, además de algunas coenzimas que decíamos que son como la llave, podríamos asemejarlas a la llave que va a activar las enzimas que después van a permitir el desarrollo de los procesos químicos o acelerar dichos procesos. Algunas de ellas, de los antioxidantes, se sintetizan en el cuerpo y otras las debemos aportar a través de la alimentación. Regresando un poquito al ubiquinol y ya habiendo terminado este pequeño paseo para recordar cómo se produce esa respiración celular y en dónde va a trabajar el ubiquinol, decíamos que el ubiquinol es la forma reducida de la coenzima Q10. Esto lo hace más fácilmente disponible. Es una forma antioxidante, rica en electrones, por eso puede donarlos. Como es bastante rica en electrones, como recordando la imagen que veíamos en la diapositiva anterior, dona electrones. Entonces permite que la otra molécula se haga estable. La ubiquinona es el antecedente, podríamos decirlo. Es la forma de la Q10, podríamos considerar que el ubiquinol como el resultado energético de dicha enzima. Aquí tenemos la estructura, porque podemos decir, bueno, ¿qué más da si tomo Q10 o si tomo ubiquinol, si los dos son antioxidantes y yo del que más he oído hablar es del Q10? Bueno, pues sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la ubiquinona, si vemos su estructura, aquí hay solamente un oxígeno.
Y en el ubiquinol, cuando esta coenzima se reduce, pasando a llamarse ubiquinol, aparece un hidroxilo, es decir, se ha convertido en un alcohol, lo cual permite que el organismo pueda disponer de él con mayor facilidad, permitiendo que los procesos, en este caso, si nos remitimos a la respiración celular, pues se produzcan de una forma más, no más rápida, pero sí más óptima. ¿Qué pasa cuando tenemos una disminución o un déficit de ubiquinona? La ubiquinona decíamos que era la primera, pero que el ubiquinol era la parte reducida. Sin embargo, si hay un déficit de ubiquinona, no podemos tener ubiquinol, a menos de que lo aportemos de forma externa. Cuando tenemos un déficit de ubiquinona, pues se puede presentar una alteración en los órganos con alta demanda energética. Decíamos que el resultado final o de esta respiración celular va a ser la formación de ATP. ATP necesitamos para todos nuestros procesos. ¿Cuál es el músculo vital que requiere más energía? El corazón. Podríamos hablar del corazón. O el cerebro también. Son órganos imprescindibles para el funcionamiento del cuerpo humano y de la propia vida, y necesitan tener ATP disponible. Si nosotros tenemos una disminución o un déficit, pues no vamos a poder formar esta moneda energética. Otra característica de la disminución o déficit sería la intolerancia al ejercicio. No quiero decir que con esto que no me pueda mover, sino que llega un punto en el que el cuerpo no resiste el ejercicio. No es que no quiera la persona, no es que se afloja, no, simplemente que el cuerpo no da. ¿Por qué? Porque no hay ATP. Y esto conlleva también una debilidad muscular grave. Como también hay otras etiquetas diagnósticas en las que los músculos se ven afectados por lo que sea. Entonces, aquí también podría entrar. La anterior diapositiva era la disminución, pero cuando hay un déficit, es decir, que no hay ubiquinol, que no se ha producido, que en el cuerpo está faltando o hay muy poquita cantidad que se produce, pues puede presentarse una ataxia cerebelosa. La ataxia se refiere cuando el cuerpo humano, en este caso el ser humano, su eje no lo puede mantener en una misma línea, sino que tiene que ampliar su eje. Es como la sensación de un borracho, por ejemplo. No es que estamos discriminando, no. Simplemente que esa es la sensación. Aquí lo podemos ver en la imagen. Los pasos va a ser un movimiento que necesita que el eje del cuerpo esté mucho más abierto. Esa es una de las manifestaciones más claras que podríamos tener en la ataxia cerebelosa. Otras serían las dificultades oculares y del habla. ¿Por qué? Porque afecta también, como decíamos antes, el cerebro. No hay suficiente producción de ATP, entonces empiezan y dicen, no, en casos extremos se produce también la epilepsia. Cuando no se puede sintetizar esta coenzima, aparece este síndrome de deficiencia primaria del coenzima Q10, que es de origen genético. Ahora vamos a ver cómo todo eso que ya que sabemos dónde trabaja el ubiquinol y a qué puede afectar o cómo nos puede ayudar o qué sucede cuando no existe el ubiquinol en el cuerpo humano, podríamos pasar a la intervención naturopática. Dentro de la intervención naturopática, nosotros tenemos que tener en cuenta que el ser humano, el salutante que viene a nosotros, a nuestra consulta, que viene que se acerca a cualquier persona, no es solamente un órgano, no es un corazón, no es un riñón, no es un músculo, no es una célula, no, es un conjunto. Entonces, la intervención naturopática siempre tiene que tener en mente eso. No podemos perder de vista que el cuerpo humano, como decíamos en la cita del doctor de la Ferrier, es una unidad que, para que tenga un estado óptimo de salud, pues van a intervenir diversos aspectos. El estilo de vida, que puede ser la actividad física, los hábitos alimentarios, la temperancia o templanza, la higiene mental, la espiritualidad, lo que uno cree o no cree, si tiene alguna adherencia filosófica, los hábitos tóxicos o no tóxicos que podamos tener. También va a influir los factores genéticos, porque eso también afecta el estado de salud.
el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, los estímulos que recibimos, de dónde vivimos, dónde está nuestro trabajo, qué pasa de aquí al trabajo, dónde pasan las vacaciones. Son muchos elementos que implican ahí los físicos, los químicos, los biológicos y los sociales. Entonces, dentro de esa intervención tenemos que contemplar siempre todos esos aspectos. Ahora bien, si viene a nosotros con alguna etiqueta diagnóstica, el naturópata va a desarrollar un programa personal de salud específico para la persona. No podemos decir, bueno, todas las personas que tienen una etiqueta diagnóstica de gastritis es por la misma situación. No, seguramente que para cada persona pues habrá muchos más elementos que contemplar que solamente una afectación en el estómago. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debemos considerar en este programa personal de salud? Pues el estimular la liberación del coeficiente de vitalidad y encauzar las respuestas higiodinámicas del organismo de un modo psicobiológico y con finalidad salutógena y higiogénica. Es decir, el cuerpo es el que tiene las propiedades curativas. Ahora bien, necesitamos en muchas ocasiones que haya elementos, moléculas, sustancias que puedan ser aportadas al cuerpo humano que le permitan volver a tener volver a regresar a ese estado óptimo de salud. Dentro del programa personal de salud, pues tenemos que contemplar primero un biodrenaje, una fase de regeneración y una fase de mantenimiento, teniendo en cuenta pues los órganos diana y los emuntorios. Seguramente que ya todos lo sabemos, pero bueno, viene bien recordarlo dentro de esta charla. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos utilizar o en qué casos podemos utilizar el ubiquinol? Pues de primera, en cualquier etiqueta diagnóstica que tenga estrés oxidativo o que esas etiquetas diagnósticas van a producir en el cuerpo un estrés oxidativo, mejor dicho, pues conviene el aporte de ubiquinol al organismo, porque eso le facilitará la recuperación. Y vemos como mucho del sistema cardíaco, dérmico, renal, articular, respiratorio, nervioso, en la vista, en el sistema inmune, multiorgánico o circulatorio, todas estas etiquetas diagnósticas con las que pueden llegar los salutantes van a producir un estrés oxidativo en el cuerpo. Entonces, en cualquier caso, conviene el uso del ubiquinol. El ubiquinol lo podríamos encontrar en alimentos, principalmente en las carnes, el buey, el cerdo, el pollo. También hay un porcentaje en el aceite de oliva y aceitunas, el atún rojo, el brócoli, coliflor, repollo, las naranjas. Bueno, ahí lo podemos encontrar, pero si necesitamos un aporte mayor al organismo porque está en un proceso crítico, de una fase crítica, y necesitamos aportarle algo que le ayude, que le estimule a que precisamente esa capacidad curativa del cuerpo humano se ponga de manifiesto, podríamos tener un aporte diario eficaz. Esa es una referencia que encontramos. Sin embargo, el aporte diario eficaz va a estar en función de lo que la persona necesite. Por ejemplo, si yo tengo un salutante que está en una fase crítica, que de un alto estrés oxidativo, conviene que el aporte diario eficaz de ubiquinol sea alto al principio, sea alto en lo que se recupera. Luego voy a entrar a la fase de mantenimiento dentro de ese programa personal de salud, en la cual puedo empezar a disminuir, y después, ya cuando está mucho mejor el cuerpo humano, pues puedo bajar la dosis. Entonces, es decir, depende de la persona, depende de qué es lo que el cuerpo le esté necesitando, pues va a variar el aporte diario eficaz que nosotros deberíamos de recomendar. Bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios del ubiquinol? Un poco a grandes rasgos, o por detallar algunos. Pues siempre nos va a ayudar en los procesos de agotamiento, estrés, cansancio, la recuperación del tono muscular, la disminución de la ataxia, que era la que veíamos que tiene ese aumento en el eje del cuerpo al caminar. Puede mejorar también la calidad de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque cuando en la parte de la cola del espermatozoide, ahí está formada por moléculas de ATP. Entonces, si yo tengo, de las mitocondrias, entonces, si favorezco el buen funcionamiento, pues
en algunos casos de que no sea fértil. La motilidad. Ajá, exactamente. En la motilidad, pues mejora la calidad de los espermatozoides. Ayuda también a reducir la glucosa y los niveles de insulina, aumenta la producción de energía, retarda el envejecimiento celular, que esto lo hemos escuchado muchísimo. Lo hemos escuchado a veces en referencia a la Q10, pero aplica, sin lugar a duda, en el ubiquinol. ¿Okay? También retarda el envejecimiento celular, ayuda en las patologías cardiovasculares, en diagnósticos médicos neurodegenerativos, ayuda a mantener la capacidad antioxidante enzimática, por ese intercambio de electrones, ayuda a prevenir la resistencia a la insulina, potencia el sistema inmunológico, ayuda en las enfermedades hepáticas y renales, y es coadyuvante en los tratamientos antioxidantes a nivel cosmético y antienvejecimiento en general. Y bueno, como decíamos, uno de los, si se refiere a una disfunción mitocondrial genética, pues podría ayudarnos en este caso, en la deficiencia primaria del coenzima Q10, que ahí no hay, o es muy nula la cantidad en la que el cuerpo lo produce, entonces necesita un aporte externo de ubiquinol. Aquí, bueno, hay algunas de las bibliografías que hemos utilizado, de las imágenes también que hemos aportado, y bueno, hemos ido un poquito rapidito tal vez, pero para no entretenernos mucho y que tengamos claro cómo actúa el ubiquinol o a qué nivel es que se producen esos beneficios del ubiquinol, pues ya sabemos que se produce en la respiración celular, específicamente en la mitocondria, y que el ubiquinol es una forma activa de esa ubiquinona, de esa coenzima Q10, y que al estar reducida, pues nos permite, al estar reducida, es decir, que se ha convertido en un alcohol, pues permite que el cuerpo la asimile de una forma mucho más fácil. Bueno, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, o los compañeros de laboratorio quizá quieran aportar algo que se nos haya pasado. Muy bien. Bueno, pues ya por mi parte. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por habernos dedicado un poquito su atención en esta tarde. Y bueno, veníamos a presentar el ubiquinol que tenemos puesto en el mercado y explicaros un poquito lo que es nuestra empresa y el porqué de este ubiquinol que nosotros sacamos. Y bueno, yo lo va a presentar Miguel, que es el biólogo de la empresa y forma parte del equipo que normalmente pues, hace las formulaciones y se encarga del producto que sale al mercado. ¿Vale? Podemos explicar otros productos que tiene el laboratorio. Sí, después hablará aquí de un par de productitos que vienen enlazados por la Q10. Vamos a hablar del ubiquinol y la Q10, que está enlazado, y luego el antioxidante, el antioxidante nuestro que contiene Q10 y aparte de otros antioxidantes. Aquí os dejo con Miguel, que es el técnico, y ya lo dejo hablar. Bueno, buenas tardes a todos, soy Miguel Herranz, soy el responsable de calidad de la marca VitoVest. Trabajo para una empresa que se llama Naturaya, que nos dedicamos desde hace más de 30 años a la fabricación de suplementos nutricionales. Como marca VitoVest lleva ya prácticamente 12 años en el mercado, o sea, tenemos una experiencia ya en este sector bastante notable. Y nada, deciros simplemente cuál es nuestra filosofía como empresa. Nuestra filosofía como empresa es apostar por la calidad. Desde que, vamos, por lo menos al menos desde que estoy allí, todos los ingredientes que nosotros utilizamos son de primera calidad, que supongo que esto lo dirá todo el mundo, pero nosotros nos gustaría decir que es calidad para nosotros. Para nosotros, calidad, por ejemplo, es utilizar cuando hacemos fórmulas, extractos vegetales adquiridos en el origen. Para nosotros nos parece muy importante por dos razones. En primer lugar, porque si nosotros somos lo que comemos, las plantas también. Entonces, si una planta tiene unos beneficios, los tiene porque está absorbiendo unos nutrientes del suelo, y si ha sido durante miles de años utilizada en una medicina tradicional,
pues se debe a que es así porque estaba en un sitio determinado. Entonces, optamos siempre por comprar ingredientes en el lugar de origen. Y en segundo lugar, también por un compromiso medioambiental. Estamos concienciados con el ecologismo, con el medio ambiente, y nos parece importante también, no sé, todos conocéis el cambio climático. Pues el cambio climático es uno de los problemas que se engloban dentro de una cosa todavía peor, que es el cambio global, en el que una de las, digamos, de las peores causas de este cambio es la introducción de especies foráneas. Entonces, apostamos siempre por la no introducción de especies, ¿vale? Eso es una forma de llamar o de utilizar la calidad. Otra forma de utilizar la calidad para nosotros es apostar por ingredientes que funcionan. Ingredientes que funcionan es que si tú te vas a suplementar con un mineral, tú puedes utilizar o bien un mineral, por ejemplo, quieres suplementarte con magnesio, pues puedes utilizar un cloruro de magnesio o un bisglicinato de magnesio. Bueno, según nuestros estudios, el bisglicinato de magnesio, que va unido a una molécula de glicina, que es un aminoácido, se absorbe muchísimo mejor en el organismo y, por tanto, es muchísimo más eficiente que utilizar un cloruro, que apenas se absorbe y que al final es un laxante. Entonces, solemos apostar siempre por este tipo de ingredientes. Y, en tercer lugar, para nosotros la calidad es apostar por proveedores de confianza. Un proveedor de confianza es aquel que no nos miente. La vitamina C comprada aquí, en China o en Japón, es la misma vitamina C, pero si la empresa que te vende esa vitamina C no ha pasado controles de calidad, pues es posible que en vez de ser vitamina C al 100%, sea un 60, un 50 o un 40. Y lo malo es que no sabes qué es el restante que no es vitamina C. O sea, se han llegado a hacer analíticas en el que los metales pesados pasan de lo permitido por la legislación. Entonces, para nosotros calidad son esas tres cosas, ¿vale? Compromiso medioambiental y compromiso con nuestros clientes. Aparte, nosotros tenemos un laboratorio de fabricación propio, porque para nosotros también es importante que si vendemos un producto, ese producto tenga lo que nosotros queremos que tenga. O sea, una forma de garantizar esto es fabricarlo nosotros mismos. Y por otra parte, esto también nos permite nunca tener una rotura de stock y siempre poder servir a nuestros clientes según sus necesidades, ¿vale? En principio esto, materias primas, laboratorio propio y filosofía de empresa. Eso es Vitolest, ¿vale? Tampoco me quiero enrollar mucho con esto de Vitolest. Pasamos controles de calidad anualmente, normativas ISO, GMP, buenas prácticas. Estamos ahora mismo introduciendo la PPCC, que es para poder comprobar los puntos críticos a la hora de fabricación y poder mejorar una mejora continua, ¿vale? Con respecto a los productos que os queremos presentar, pues me ha gustado la parte de mi compañera, que para no tener una formación en ciencias, bueno, no sé si tienes formación en ciencias, te has defendido, pero sí que quería hacer algunas puntualizaciones, ¿vale? La segunda parte muy bien, me ha gustado mucho. Puntualización. La coenzima 10 es todo. La coenzima 10 es la ubiquinona y el ubiquinol, ¿vale? La coenzima 10 se puede encontrar en tres formas distintas. Se puede encontrar como ubiquinona cuando está oxidada, como semiquinona cuando está semioxidada o semireducida y como ubiquinol cuando está reducida, ¿vale? Esa es la primera puntualización. La segunda es que hay un proceso en química que se llama proceso redox. Son procesos de oxidación-reducción que ocurre cuando dos sustancias interactúan entre ellas. Si una sustancia en su último orbital tiene electrones desapareados, es muy reactiva. Entonces, si otra sustancia es capaz de ceder electrones, puede neutralizarla. No hace falta que la sustancia oxidante sea oxígeno, solamente que tenga
pues eso, electrones desapareados en su último orbital. Ese es el papel del antioxidante. El antioxidante es una sustancia reducida que es capaz de ceder electrones. ¿Vale? Entonces, cede electrones, hace que la otra molécula, que era la oxidante, deje de ser oxidante y no ataque a la membrana celular, al ADN o a lo que sea. Por lo demás, todo muy bien. Lo has explicado muy bien. Sí. Queda aprobada, ¿no? Sí, queda aprobada, de sobra. Y, a ver, no sé si sería mejor que me preguntaseis dudas que tenéis sobre el ubiquinol o volver a lanzaros yo más o menos lo que os ha dicho vuestra compañera. Pero yo de terapia os puedo hablar muy poco, no puedo, porque yo no soy terapeuta. Pero estamos hablando antes en el pasillo del tema de la materia prima, ¿no? Que comentaste sí. que es una marca. Sí. ¿Puedes comentar un poco, matizar matizar el procedimiento? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo es el proceso de fabricación? de la materia, nosotros no fabricamos materia prima. Pero se sabe ya un poquito de cómo lo fabrican, cómo lo hacen, cómo son capaces de reducirlo en el laboratorio, cómo lo hacen técnicamente hablando. Técnicamente hablando, es que nosotros ese proceso no lo llevamos a cabo. Claro, mira, en el caso de... Exacto, esas tecnologías a nosotros no nos la dicen. Pero aproximadamente un 10 días de lo que harán. A ver, lo que hacen, el proceso es muy complejo, porque ten en cuenta que nosotros vivimos en una atmósfera que es oxidante. Entonces, cualquier producto reducido tiende a interactuar con el oxígeno de la atmósfera y se desestabiliza. Entonces, de alguna manera tienen que estabilizar esa molécula. ¿Cómo lo hacen? Pues usando excipientes que ellos... Ten en cuenta que Kaneka es una empresa muy grande, ¿eh? Sí. Aquí en España no es conocida, pero en Japón es un imperio. Le comentaba antes a un compañero que más del 10% de sus empleados son investigadores, que se dedican exclusivamente a ver, porque no escriben artículos científicos, se dedican a investigar cómo mejorar sus productos. Entonces, claro, tampoco van a compartirlo con nosotros, ¿no? Pero no sé qué método habrán utilizado para conseguir estabilizar esa molécula, porque es un método muy complejo, es muy complicado. Pero sí que me gustaría también explicar un poco lo de cómo se obtiene la energía del proceso de la cadena de transporte de electrones, que ella lo ha explicado un poco, pero quizá ahí ha habido un poco más de malentendido. Lo que ocurre es que la coenzima Q10 actúa como intermediario dentro de la cadena de transporte de electrones que ocurre dentro de la mitocondria. Y ahí lo que pasa es que se van cediendo, se van ganando electrones los distintos intermediarios y ahí lo que se crea es un potencial de reducción-oxidación y ese potencial es energía. Energía que se va a utilizar para coger una molécula de adenosina, que es una de las bases que forman el ADN, entre otras cosas, y se le va a añadir átomos de fósforo. Entonces, el crear ese enlace entre la molécula de adenosina y añadir un átomo de fósforo requiere energía. Crear 2 requiere todavía más energía, pero crear 3 requiere muchísima energía. Ese potencial redox se va a utilizar para eso, para añadir 3 átomos de fósforo a la molécula de adenosina. ¿Y qué se consigue con eso? Una molécula de adenosin trifosfato. Cuando la célula, porque eso es un almacén, el adenosin trifosfato va a ser el almacén de energía de la célula. Cuando la célula requiere energía para cualquier proceso, el que sea, pues lo que va a hacer es romper uno de esos enlaces. Y esa energía que se libera al romper esos enlaces la va a recoger una enzima para realizar su función. ¿Vale? Es por aclarar un poco ese concepto. Y ese es el papel de la coenzima Q10. Es un segundito. Ese es el papel de la coenzima Q10 dentro de la cadena de transporte de electrones. Si está oxidada y gana electrones, se reduce. Si tiene electrones y los cede, se oxida. Pero sigue siendo la misma molécula. Dime, perdona. Cuando dice la célula necesita energía y rompe uno de los enlaces, sí, se libera energía. ¿Qué tipo de energía? La energía es energía. En ciencia no existen... No es la pregunta.
Es medible en milivoltios, es decir. Sí, claro, exacto. Es como el milivoltio eléctrico, electromagnético, eléctrica. Se puede llamar de distintas formas o se puede medir de distintas formas. Tú puedes medir en metros, en millas, en kilómetros, pero sigue siendo distancia. La energía es energía, la puedes medir en milivoltios, que normalmente se mide en milivoltios porque es la forma más fácil, pero la ciencia no contempla distintas energías, ¿vale? La ciencia. Sí. ¿Podrías también un poco hablar de la diferencia de Wikinol y Wikinona en cuanto a valor de la asociación? Sí. O sea, que a partir de una edad Sí. la Wikinona tiene efecto y a partir de otra no. Sí. Sí, bueno, eso lo iba a dejar para cuando hablásemos de los productos. Estaba simplemente matizando lo que ha sido la charla. Pero sí, tienes razón. Ya lo ha dicho ella durante su charla, que el ubiquinol se absorbe mejor que la ubiquinona. Y es así. Existen estudios que ya realizó Caneca al principio del año 2000 que demuestran que cuando una persona se suplementa con ubiquinol y se miden los niveles en sangre de ubiquinol, los valores salen mucho más altos que cuando se suplementa con ubiquinona. Hay un problema. A ver, nuestro organismo tiene la capacidad, porque tenemos otros reductores, de convertir la ubiquinona en ubiquinol, ¿vale? Entonces, ante tu pregunta de ¿qué es mejor, suplementarse con ubiquinol o suplementarse con ubiquinona? En principio daría igual, porque tú te suplementas con ubiquinona, si se absorbiese lo mismo daría igual, porque tú te suplementas con ubiquinona y tu organismo es tan inteligente que la puedes reducir a ubiquinol si tiene esa necesidad. Pero hay un problema, y es que en 2016, creo que Noblitz, un científico, hizo un estudio en el que se demostraba que con la edad perdemos la capacidad de transformar la ubiquinona en ubiquinol. Y además, en ese mismo estudio, también demostró que personas que padecen enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo también ven reducida esa capacidad. Y además, personas que se están tratando con estatinas, que son unos medicamentos que se utilizan para el control del colesterol, también pierden la capacidad de transformar la ubiquinona en ubiquinol. Entonces, el ubiquinol se absorbe mejor. Como ha dicho ella, es la sustancia biológicamente activa, la sustancia que realmente tiene la capacidad antioxidante, porque es la única sustancia capaz de ceder electrones. Además, independientemente de tu edad, independientemente de que tengas una enfermedad o que estés tomando cualquier tipo de medicamentos, el ubiquinol es la sustancia que va a actuar como un antioxidante. ¿Qué es mejor? O sea, si yo tuviese que recomendarla, si yo fuese terapeuta, pues una persona que no padezca ningún tipo de enfermedad, que sea menor de 40 años, es una barrera un poco aleatoria, pero vamos, se puede hacer un control de cómo se está absorbiendo esa sustancia en el organismo. Yo le recomendaría la ubiquinona porque es más económica, pero para personas que ya tengamos una edad y que no absorbamos también esa sustancia, o más que absorber, que no la podamos transformar también, sería más aconsejable el tratamiento con ubiquinol. Más cosas. En cuanto a la dosis, bueno, a ver, ella ha dicho una cosa que sí que tiene razón, pues yo es que no soy terapeuta y dosis no os puedo decir, pero yo sí que... Sí, lo que lleva el producto. Nuestro producto ahora mismo, el ubiquinol que no fabricamos nosotros, no podemos, lo fabrica Caneca, es de 50 miligramos. Vale, ¿por qué elegimos esta cantidad? Elegimos esta cantidad, lo estaba comentando antes, porque hay estudios también que certifican que pequeñas dosis tomadas durante mucho tiempo ejercen una mayor eficiencia que grandes dosis interrumpidas, ¿vale? Entonces, tomar 50 miligramos hoy, mañana, pasado, al cabo de un tiempo vas a tener más ubiquinol en sangre que si tomas grandes cantidades de golpe. Además, la Ecosan, es la agencia alimentaria, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, no recomienda tomar más de 200 miligramos de ubiquinol al día, como dosis máxima.
¿vale? Eso también lo tenéis que tener en cuenta a la hora de recetar o a la hora de aconsejar. ¿Alguna pregunta más? Yo ahí también podríamos puntualizar un poco. Hay que darse cuenta que muchas veces los ubiquinoles que hay comercializados te anuncian 50 miligramos o 100 miligramos por perla, pero cuando uno lee la letra pequeña, son 100 miligramos de aceite de lecitina de soja a un 15% de ubiquinol, es decir, que esos 100 miligramos de la perla realmente solo hay 14 miligramos de ubiquinol. ¿Vale? En el caso nuestro, lo que lleva son 50 miligramos de ubiquinol puro, ¿vale? La perla pesa mucho más, pesa alrededor de 3 gramos. Y es esa lecitina de soja en donde tiene que estar, en la cantidad que tiene que estar. Y otra sustancia que es donde está el ubiquinol. Pero son, lo que nosotros consideramos son 50 miligramos de ubiquinol puro, ¿vale? No el aceite, el aceite es mucho más, ¿vale? Y esta diferencia sí que es importante que la conozcáis, porque a veces ves ubiquinoles a unos precios y demás, y cuando sí lees la letra pequeña, entonces te das cuenta que estos 100 miligramos no son. Eso sí es importante porque tú crees que estás dando a tu paciente 50 miligramos o 100 miligramos al día. 50 según le haya mandado una perla, y realmente estás aportando 14 gramos. Entre perlas no te has aportado ni siquiera lo de una. Ya está, sí. Bueno, eso ha sido una puntualización de mi compañero. Ya te digo, nosotros por los estudios que hemos visto, la mejor dosis diaria es de 50 miligramos. Si hay más necesidad, se pueden tomar 2 dosis de 50, pero nunca superar los 200 miligramos porque podría ser dañino. Hasta esa cantidad, según las investigaciones que se han llevado a cabo, la sustancia es segura. Es seguro. ¿Alguna pregunta sobre ubiquinol que nos haya quedado claro? Su papel dentro de la célula, dentro de la mitocondria, cómo se transforma, cómo transforma para conseguir el ATP. Otra de las cosas que ha explicado ella era cómo protege un antioxidante. Bueno, el antioxidante protege neutralizando las sustancias oxidantes, ¿vale? Y el papel de las sustancias oxidantes dentro de una célula puede ser muy dañino, porque tener en cuenta que una sustancia oxidante, que muchas veces relacionamos con el oxígeno, pero no solo tienen que ser oxígeno, pueden ser otras sustancias, es que tienen un electrón libre, entonces son sustancias muy activas. Y eso quiere decir que pueden interactuar con todas las sustancias que hay dentro de la célula y las pueden romper. Claro, si pues lo que decía ella, si rompe la membrana celular y la célula se lisa, la célula se muere, pues quizá eso no sea muy problemático. Si la célula muere, pues tenemos muchísimas células, tampoco pasaría nada. Pero si lo que hace es causar un daño concreto en el ADN, podría mutar el ADN, un gen concreto del ADN que tuviese que ver con el crecimiento celular, y un crecimiento celular desmedido, ya todos sabemos lo que es. Ese es el gran problema de los oxidantes y por eso el cuerpo tiene antioxidantes naturales. El ubiquinol, por ejemplo, su poder antioxidante es muy grande, quizá liposoluble es el antioxidante más potente que hay en el cuerpo, incluso más potente que la vitamina E. Es capaz de reducir a la vitamina E, a la vitamina C y a la vitamina A. Es una sustancia muy, muy potente. Y otra de las cosas que ha dicho, el nombre que se le puso al ubiquinol y a la ubiquinona va a referencia a que en la década de los 50, cuando se descubre en forma de ubiquinona, lo descubrió un tal Wolf, creo recordar, lo que vio, Wolf determinó su estructura química, pero lo que vieron es que se encontraba en prácticamente todos los tejidos del organismo, ¿no? Que era una molécula muy ubicua. Y como era una molécula que pertenecía a la familia de las benzoquinonas, le llamó ubiquinona. Siempre se ha asociado ubiquinona con coenzima Q10, pero luego se vio que se puede encontrar en 2 estados de oxidación distintos. ¿Vale? La pregunta ya técnica, el precio. Porque antes hablaste que... Uy, el precio. El precio mi compañero podrá decirlo. Eso es no
Yo, precios, poco. Yo están preguntando por el WhatsApp, que también dice qué precio tiene. Yo es que el precio es No vale tanto, o sea, no cuesta tanto como vale. No, ya lo sé. Él es comercial. No cuesta tanto como vale, ¿no? Sí, pero me están preguntando. Te lo voy a decir aquí. Por el WhatsApp acaban de preguntar cuánto cuesta. Vamos a empezar a manejarlo. Claro. Mira, lógico. Tiene un precio de venta público de 30,60. Venta al público, es decir, como lo compraría un paciente en un laboratorio. 50 perlas de 50 miligramos de ubiquinol en cada perla. O sea, que duraría 50 días aproximadamente. No más días, ¿no? Estamos hablando de que productos como este, o similares, como este ya os digo que no hay, porque tenemos la patente de Lo que se comercializa de ubiquinol en el mercado normalmente es bastante más caro. Sobre 50 euros es el precio del ubiquinol que hay en el mercado. Que no sé, que no es. Sí que es, el precio sí que es elevado en el caso de ubiquinol, pero claro, es que estamos comparando. Estamos comparando. No, quiero decir, si lo comparas con el precio, por ejemplo, de la ubiquinona, que es más económica. Pero claro, es que estamos hablando de un ingrediente que de por sí, sin ninguna transformación interna, ya es una sustancia bioactiva. Y con todo el estudio que ha llevado, porque yo no me quiero ni imaginar la cantidad de dinero que se gastaría Caneca en conseguir, claro, o sea, y que se la hayan aceptado, porque también esto pasa en muchos controles, tanto la EFSA, que es la agencia europea, como la FDA, que es la agencia americana, como la COSAN, que es la agencia española, sobre todas estas sustancias, o sea, las podéis consultar y pasan miles de controles, ¿vale? Hemos quedado bien para decirlo por ello, vamos a preguntarlo. ¿Son cuántos exactamente? ¿Cuánto qué? 50 perlas de 50 miligramos, 30,60 al público. 30,60 al público. 30,60 al público es lo que vale el precio de cristal. Y trae 50 comprimidos uno por día. Claro, lo ideal es eso, un comprimido al día. Ya dependerá, como ha dicho ella, de las necesidades que tenga la persona que se esté tratando con esta sustancia de tomar más o menos cantidad. Pero, como ya habla la intervención naturopática, solemos mezclarlo con otros. Claro. Como has planteado, que es seguro y eficaz. ¿No? Sí. Problema, ¿no? Sí, en tomarlo no os va a plantear ningún una problema. reacción con otro producto que pueda tener. ¿Con una reacción adversa? Una Una interacción con otro producto que yo conozca. No. Por ejemplo, con L-carnitina, por ejemplo, no había interacción. Yo, por lo que yo he leído en la información bibliográfica, no hay interacción. No. Si queréis también os comento que en el caso de... Porque si se puede tratar con ubiquinona en vez de con ubiquinol a una persona y le va a salir más económico porque y se le puede tratar con ella, en nuestro caso la ubiquinona que nosotros compramos y que nosotros sí que hacemos también nos la ofrece Caneca, pero nos ofrece la materia prima y somos nosotros las que hacemos el producto final. Tiene algo que el resto no tiene y es que es de origen natural. ¿Vale? Casi toda la ubiquinona que vais a encontrar en el mercado es de origen sintético, es sintetizada en laboratorio. Esta es de origen natural. Y si queréis que os presentemos, por cierto, ¿has traído las muestras que...? Sí. Hemos traído... No, queríamos nada, para que vieseis el diseño de nuestra marca. Sí, bueno, queríamos presentaros también otro antioxidante, que este es una formulación nuestra propia, que se llama Antiox, el ubiquinol, y os quería añadir una cosa más del ubiquinol, y es que el hecho de que sea una sustancia tan ubicua y que esté en tantas partes del organismo es perfecta para ser antioxidante, porque va a llegar a todos los sitios del organismo. Y además, como ella bien ha dicho, creo recordar, gracias, que en los órganos vitales es donde en mayor concentración está. ¿Vale? Entonces, ante una bajada de esta sustancia en el organismo, siempre donde más va a haber es en el corazón y en el cerebro. Exacto. Tenemos otro antioxidante que es de formulación propia. Bueno, aquí os presentamos Lift Total, presentamos Laxo Aloe,
ya os digo, todo con certificación de origen. Ashwagandha, que es un producto de medicina ayurvédica. El azafrán, que es un producto que va súper bien. Además, este es uno de los pocos que hemos sacado en comprimidos para evitar tipos de excipientes no deseados, como el dióxido de titanio, ¿vale? Y también nos presentamos la curcumina, una curcumina que la hemos conseguido y estamos muy orgullosos de ella porque tiene una capacidad de absorción de, creo que eran 189 veces más que la curcumina en polvo, ¿vale? Que es curcumina semilíquida, en cápsulas semilíquidas. El problema, la curcuma es un producto... Como te refieres a la curcumina, es la sustancia bioactiva. Exacto. La cúrcuma. Pero es cúrcuma. O sea, el producto se llama curcumín, esto es cúrcuma, pero está hecha... A ver si puedo... Para que lo veas. No está en polvo. Lo probó ya. Pues normalmente la cúrcuma siempre se da en polvo. Y el gran problema de la cúrcuma es que es una planta que tiene un montón de propiedades, que sirve para un montón de cosas, pero que no se absorbe. Cuesta mucho absorber. Entonces, en los laboratorios Novasol, que son de Lonza, es otra compañía también muy grande, consiguieron sacarla líquida y descubrieron que es que líquida se absorbe como 189 veces más que en polvo. Y es por eso nos hemos decantado por este ingrediente. Todo esto os estoy informando con estudios científicos. Aquí el apuntador. Bueno, el otro producto que os quería hablar... Perdona. 24,48 metros cúbicos, ¿vale? Eso estamos hablando de 50 cápsulas liposomanas. Eso es una idea también, según ya vuestro criterio, pero por lo general es una idea. El otro producto que os quería comentar, porque ya que hoy el día iba de antioxidantes, es un producto de formulación propia. La formulación la hace un médico que además le gusta mucho la medicina natural. Y vamos, esta fórmula va muy bien porque si bien el ubiquinol tiene la ventaja esa de encontrarse en muchas partes y sobre todo en órganos en órganos vitales, el problema que tienes con los antioxidantes es cuando tú tomas un antioxidante, a lo mejor tomas resveratrol o Vale, pues actúa en su órgano diana o actúa... Lo que nosotros hicimos es hacer un compendio de los mejores antioxidantes y lanzar un complejo antioxidante, ¿vale? Este complejo, bueno, no lo tenemos aquí, me parece, no lo teníamos, ¿verdad? No teníamos ninguno, bueno, no pasa nada, la próxima vez, pero para que... O sea, no te preocupes, perfecto. si Manuel tiene más cosas que yo. Sí, ya veo. Pero para que os hagáis una idea, tiene protoantocianidinas, esperidinas, resveratrol, quercetina y luteína. Todos... Sí, pero lleva uno que lleva trigo, lleva también trigo. Eso lleva trigo también, ¿sí? ¿Este? Trigo. Mira, creo que sí lleva trigo, ¿no? ¿Ha dicho trigo o no? No recuerdo yo que lleve trigo. Lleva en forma de... Lleva las protoantocianidinas de la vitis vinífera. Vale, lo que lleva es claro, lo que lleva es un complejo de extractos de plantas en el que puede estar... Sí, yo lo conozco más por su nombre comercial. Exacto. Lleva la auxinea, que es... Exacto. Vale. Es este de aquí. Y además de todo ese complejo de productos naturales, porque al fin y al cabo son extractos de plantas, va suplementado con vitamina A, C y D, que también son antioxidantes, además antioxidantes muy potentes. También lleva la coenzima Q10 y... Perdón, acetilcisteína, y aparte también lleva minerales,
¿Y por qué lleva minerales? Porque muchas enzimas que son antioxidantes, para poder sintetizarlas se necesitan unos minerales. Entonces, se le añadió calcio, selenio y zinc, que son los 3 minerales más abundantes en este tipo de enzimas y digamos que son... sin estos minerales no se podría hacer. Pero el selenio se considera un antioxidante porque... Por su acción, ¿no? De facilitar la creación de esas enzimas antioxidantes. ¿Vale? Entonces, estos son solo una muestra de todos los productos que tenemos, pero ahora mismo en catálogo, estamos hablando antes, tenemos más de 150 productos. ¿Vale? Y ya os digo, siempre trabajando por la calidad y porque al final a nosotros lo que nos interesa únicamente es hacer productos que funcionen. Nosotros sacar un producto, por muy barato que sea, yo podría formular un producto de pues sales de magnesio, de cloruro de magnesio, de sulfato de hierro y yo lo podría vender baratísimo, pero es que a la persona que lo utilice y ganarle mucho dinero, pero voy a tener el cliente además, aun siendo egoísta, voy a tener el cliente 2 días porque el mismo se va a dar cuenta que no le funciona. Entonces nuestra filosofía, ya os digo, es apostar por productos que funcionen y garantizado. ¿Alguna pregunta más? Venga, que sois naturópatas en... El azafrán en sí, me estaba comentando que el azafrán utiliza niveles de presiones, porque estos sobrereceptores ya se van en el cerebro. Sí. Y el resultado bastante positivo. El tema es encontrarlo en un comprimido y solo. Normalmente vienen en mezclas en el mercado. No muchos laboratorios lo tienen, pero ellos lo mezclan todo. Pero el azafrán puro no lo encontramos todavía. Pues nosotros, además muchos azafranes son parte azafrán y parte la azafranina sintética. Vale. Nosotros, además, del pistilo de la flor del azafrán, que es donde están las sustancias reactivas. Y ya estoy, porque todos los vectores ya se van en el cerebro, igual que el baño, sin efectos secundarios. No, en medicina tradicional esto se ha usado para hasta para el dolor de muelas. Para el parto natural. Exacto. Y está muy bien, porque encontrarlo solo es difícil. Y después el antioxidante, lo hemos comentado, tenemos dentro de nuestra organización el Centro Nacional de Investigación Naturopática, que metimos con los productos para ver si es bueno, tiene calidad o no. Y lo clasificamos entre grandes grupos, ¿no? De potencia alta, media o baja. El antioro lo hemos clasificado de potencia alta. A nivel de oxidación lo hemos comentado, ¿no? Y de los productos lo vamos clasificando para que el profesional tenga acceso y mira, pues esto tiene una potencia alta a nivel de potencia media o potencia baja. Lo estudiamos, vemos los componentes, vemos las bases científicas, si la cumple y lo cumple, pues lo recomendamos, si no, pues... Claro, ¿no? Ya de científica esto, ¿no? Entonces es interesante que el antioro lo clasificamos de potencia alta, como antioxidante. Sí, ya además está contrastado, ¿no? Está contrastando experimentalmente y hemos visto que funciona, así que... Sí, eso os lo puedo asegurar que funciona. No hace falta que convenzca. Los productos, como ellos están clasificados como productos dietéticos, y además su medicamento no se somete a que antes de sacar al mercado tenga tu evidencia y tus pruebas. Tú me dices, esto regenera la mielina. Tenemos usted los experimentos y antes de puesto en el mercado lo habéis sometido usted a un experimento, lo doble ciego. Como un medicamento no nadie obliga, simplemente el médico dice natural, que por esto el médico natural no existe, ni la abogada natural, ni la taxista natural, son rollos que se han inventado 4 de izquierda, ¿no? De por vida. Yo esta observación para que no lo comentemos por ahí, médico natural porque no existe, eso suena a chiste, ¿no? Igual que mujer natural, sí. Es una idea. Bueno, yo permíteme que lo diga de título ya como experiencia para que no lo digas por ahí porque es feo. Yo lo que... Y termina el razonamiento como no está obligado, no hay una obligación de decir, antes de sacar esto al mercado tiene que tener la evidencia. No, pero, a ver, es que ahí... No, me refiero a decir, la segunda parte que normalmente todos los laboratorios, que nos gustaría que también tuvieran un naturópata como director asesor para el laboratorio que lo tienen, para la fórmula, que a veces empieza como esto es bueno, como esto es bueno, como esto es bueno, si lo mezclo todo tiene que ser doble de bueno y al final hay interacciones negativas entre los negocios. Eso lo hace 99% de los laboratorios. El farmacéutico no le dice si lo mezclo bueno. Sí. Esto es bueno o mezclo todo. A ver, y al mezclarlo todo se hace un libro y dice, oye, que no funciona, que no funciona y que interacciona.
Digo esto para que también entendamos que los productos dietéticos, los complementos, que es la ley que está cogido, no está, digamos, no es obligado ante la puesta en mercado presentar las evidencias científicas. Nosotros sí lo hacemos, porque el producto tenemos evidencia aislada, por ejemplo, el producto que lleva evidencia científica que demuestra que esto, hemos catalogado, está catalogado el antiguo producto de potencia alta científicamente contrastado, pero no hay una evidencia. Yo lo que quería decir a colación de eso es que es muy difícil hacerlo. Ya no es que los laboratorios no quieran hacerlo, es que tú cuando tienes una persona con una patología es muy fácil hacer un experimento doble ciego para ver si esa persona es sana o no. El problema es qué variables estudias de una persona que está sana, que sigue sana. Quiero decir, la dificultad de hacer un experimento en personas sanas cuando lo único que hace el producto es mantener ese estado, esa homeostasis, es algo difícil. O sea, por ejemplo, con nuestras proteínas sí que hemos hecho experimentos científicos por parte de la Universidad de Alicante, además un órgano independiente, que además han salido muy bien, porque lo que estamos demostrando es ganancia de masa muscular. Eso se puede hacer. Pero claro, yo no puedo estudiar una variable que diga que esta persona que está sana sigue sana. Entonces, al no ser un medicamento, ya no es que no queramos hacerlo, es que científicamente es algo casi imposible. O sea, estudiar una variable sí que puedes. Se someten, ¿no? Desgraciadamente en España, cuando se potencia la investigación, que sabemos, pues en otros países, por ejemplo, y ve que fórmulas varias, por ejemplo, para tal tema concreto se hacen los estudios, los de ciego, randomizados. Sí. Lo sacan y se dice que funciona. Y algunos lo han hecho a posteriori después de estar en el mercado, que es lo ideal que hiciéramos, ¿no? Nosotros, esta organización, el Centro Nacional de Investigación Uropanía, se dedica a esto en grupos muy pequeños, o sea, que tampoco son muchos. Entonces, bueno, vamos a probar tal tema, por ejemplo, el tema de esclerosis lateral amiotrófica y ubiquinol. Pues vamos a preparar un experimento doble ciego, a ver si hay, cogiendo varias variables, tu calidad de vida que medimos, porque no podemos medir otras variables, ¿no? Vemos que funciona. Después sacamos las conclusiones y decimos, oye, este producto es de calidad. Y luego, por lo tanto, nos pregunto, ¿y este producto lo de... bueno? Porque el laboratorio, muy bien dice el comercial, tampoco bueno decir, pero nosotros tenemos que garantizarlo. Entonces, claro, nos pregunto, oye, este producto de verdad que aquí está garantizado, pero que lleva a estar comprobado científicamente por separado, por las atraídas más de 200 investigaciones, evidencia científica, que funciona perfectamente. Por lo tanto, está avalado científicamente. Otra cosa que el laboratorio, por cuestiones económicas o por cuestiones de criterios legales, no esté obligado a... ya no es que no esté obligado, o sea, si un laboratorio tiene esa información, la va a publicar, o sea, eso te lo aseguro yo. Sí, pero no, la mayoría que a veces hemos pedido al laboratorio de investigación y dice, llama al farmacéutico y yo no tengo ni idea, dice comercial. No, pero... El farmacéutico dice, oye, evidencia científica que esto tal tema, ¿dónde está? Yo te digo que el problema muchas veces es buscar una variable para decir que una persona que está sana, tomando esto sigue sana. Está más sana. O sea, es más sana, pero ¿y qué es más sana? O sea, tú puedes ver que una persona que tiene un estrés oxidativo mejora a la hora de tomar, pero claro, entonces ya no lo puedes usar como un suplemento nutricional. Entonces adquiere otra categoría, que sería como medicamento, y entraría en otra legislación y... Claro, exacto. No, pero está bien, pero por lo menos también los naturópatas nos preguntan, oye, ¿esto cómo le tenemos que contestar? ¿No? Porque a veces la tradición de que el producto que de lo que lleva no lleva la mitad. Sí. Mira, yo lleva tanto, te dice, oye, extracto seco, llevo 3 años en este mundo y te puedo asegurar por productos ingredientes que hemos pedido y que los hemos apartado porque no dan y, vamos, su certificado de análisis que te mandan, bueno, es inventado completamente. Por eso es importante. Por eso me gustaría también dejar claro que la filosofía de Vitobes es esa. Nuestros productos podrán funcionar mejor, podrán funcionar peor, que creo que es mejor, pero si aquí en este listado de ingredientes te pone que llevas esos ingredientes y en esas cantidades. Eso con esa estandarización. Esto lleva azafrán, digamos, usted extracto seco estandarizado, que es lo que lleva. Bueno, es que nosotros, de hecho, lo pones en la De hecho, te lo pone en el... Lo tienes aquí, permíteme un momento. Que importante pedir siempre el extracto seco estandarizado, la cantidad que lleva. Esto lleva cardo mariano, pero ¿cuánto lleva ese? No, sí, es lo que le quería decir. Esto, por ejemplo, lleva curcuminoides 6%.
pero lo puedes ver en todos, porque en todos se lo pone. Azafrán, Stratos Ecoflor, Lucus sativus, 2% de safranal, 4% de clorocinas. En todos, o sea, además es que yo me encargo yo. Por eso, o sea, Claro, es que aquí han pinchado Eso es hueso. lo importante que ponerle decimos. Dime lo que lleva, porque estoy dando un producto y después no funciona. El alpagofito nuestro va al 10% del alpagósido. claro, por ejemplo, no se comercializan alpagófitos, están ahí, se comercializan poco. nosotros... Y los pocos tienen luego, 2 o 4 como mucho. muchas veces también nos fijamos mucho en eso, pero o sea, sí, entre dos titulaciones, una que sean iguales, la mayor va a ser la mejor, ¿vale? Pero, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo del Tribulus terrestris. Tribulus terrestris también es un extracto vegetal que se utiliza, lo podéis encontrar con un 90% de saponinas, con un 40% de saponinas o con un 45% de protodioxinas. ¿Vale? Nosotros el que comercializamos es el de 45% de protodioxinas. Yo sé que muchas veces la gente dice, este tiene un 45, este tiene un 90, me quedo con el del 90. Pues no, porque está demostrado que lo que causa el efecto en el Tribulus terrestris son las protodioxinas. ¿Vale? Entonces también con eso, que no os guíen mucho tampoco esos numeritos, y se demostró que eran protodioxinas y vamos, nosotros enseguida lo cambiamos. ¿Vale? Que también fijaros en eso, no solamente en números, porque al final números son... ¿Qué principio activo es el principal? Exacto. Bueno, preguntas sobre cualquier cosa, estáis a tiempo. Yo con lo de energía, aunque... A ver si yo en el laboratorio donde está, que no enteremos. El laboratorio está en Elda. Está en Elda. Está en Elda, en Alicante. La población de Elda. En la población de Elda, dentro de la provincia de Alicante, en Elda. Ese es uno de los motivos por los cuales nuestros precios también pueden ser diferentes a los que más o menos nos podemos equiparar en el mercado. Lo que hay con estas concentraciones, los que se puedan equiparar a nuestras concentraciones, todo lo que existe así es de importación, con los costes añadidos que eso tiene y con la diferencia en las legislaciones para la fabricación y tal. Sí, Solgar, Gamber, Solgar y todo eso. Eso estamos hablando de otros precios, pero Se al final... disparan los precios para el paciente. El paciente no puede subir el coste del tratamiento, va abandonando, provoca otros problemas. Bueno, una última cosa que también quería deciros es que en Vitobes os he dicho ya que nos preocupamos por nuestros clientes y eso también quiere decir un asesoramiento. Si en cualquier momento, creo que mi compañero os puede dejar alguna tarjeta, en cualquier momento tenéis alguna duda sobre lo que sea, nos podéis escribir por correo electrónico y en el mismo día os damos una contestación. ¿Vale? Que os lo tengáis claro. Si os surge alguna duda de tipo de dosis autorizadas, de cómo funciona el principio activo y demás, cualquier cosa que necesitéis nos la podéis pedir. El rango de edad, ¿desde qué edad se puede suplementar? Suplementar, pues todos nuestros suplementos nutricionales los fabricamos para mayores de 18 años. Mayores de 18 años. Sí, porque la legislación cambia mucho para cuando son menores de edad. Entonces, son muchísimos más controles, muchísimas más exigencias. Para niños no es igual. Muchísimas más limitaciones. Entonces hay muchos productos que no se pueden sacar. Entonces el tener que sacar productos tanto para niños como para... nos pareció ya demasiado y decidimos, para empezar de alguna manera, actuar para mayores de edad. Okay. Solo pregunta él. No. Ya has hecho tus 2 preguntas. Bueno, yo ahora, si alguno queréis catálogo, queréis tal, yo me dais vuestro nombre, me decís, o dejo información,
Sí, bueno, la idea nuestra era que nos dejéis el nombre, un correo electrónico y la dirección y se pasa a veros y os damos un catálogo y un, no sé, si una muestra o más. Bueno, estupendo, algo más que queramos comentar, ¿no? Que es un laboratorio español, ¿eh? Sí, bueno, hay muchos laboratorios españoles que resulta que no están son... trabajando española, cotizando en España y Pagando impuestos y pagando impuestos en España. Y lo más importante, intentando hacerlo bien en España. Hombre, que eso, bueno, también un poquito, darle un poquito al tema de que es español. Porque a veces No le importa eso. Sí, lo mejor viene de fuera, ¿no? Yo, mira, yo sé que yo, más que por ser español, a mí me daría igual si toda la legislación extranjera fuese igual de exigente que la legislación española. ¿Vale? Tú puedes comprar productos en extranjero que tienen unas legislaciones muy laxas, que dar de alta un producto es muy económico y luego al final eso se ve en la calidad del producto y en la eficiencia del producto. O sea, nosotros estamos muy contentos con la legislación española porque nos exige y eso es bueno. Eso es bueno porque te obliga a hacer productos buenos. pero también que ser competitivo con todo. Que sea mucho, pero cuando se... Bueno, eso si hablas con mi jefe a lo mejor no te dice lo mismo que yo, pero para mí como calidad... Pero el tema import tiene que funcionar. Sí, vale, en principio para toda la Unión Europea la legislación debería ser la misma. Lo que pasa es que hasta que una normativa se aplica en todos los países miembros puede pasar unos años. Pero yo ya te estoy hablando de terceros países fuera de la Unión Europea donde se fabrican productos que no sabes realmente lo que te están vendiendo. Y muchas veces llegan aquí así. Y claro, son productos súper competitivos económicamente, pero bueno, es que no sabes lo que te estás tomando. Y con eso hay que llevar muchísimo cuidado. No, eso bueno. Cuando eres malo que es español. Y bueno, la otra charlita que decía, este es español. No, antes de empezar. Sí, a veces valoramos más Lo de fuera que... fuera, muchas veces la gente valora más lo de fuera. Parece que si viene si es americano o inglés o tal, es mejor, no tiene por qué. Aquí también hacemos. También pensamos. Pensamos a veces. También se hace gente De cosas buenas. Pero bueno, la tenemos nada. ¿No hay más preguntas? Preguntas sobre el ubiquinol, algo... Estamos en Alicante, pero Sí, yo quería hablar. Quería ver. nosotros salimos de San Luis por la tarde. Y estamos hablando. Vale, ahora me dice dónde va a ser. Bueno, ahora hablamos. no lo dice igual Jesús de mando porque yo no te lo acepto, está muy bien. Bueno, pues nada, por mi parte, muchas gracias por la invitación La foto como eso. y gracias por la charla. Nos entendimos. Una revista.